Analizaremos ahora la función coseno. Entonces, ahora voy a analizar la función y igual coseno de x. Aquí la he graficado a la función coseno. Le hemos dado valores a x entre 0 y 360, por ejemplo, pero en realidad, como nos damos cuenta, la vuelta entera está entre 0 y 2pi, que en este caso, como ya sabemos, es 6,28. Entonces, ahí podemos ver cómo la función coseno también es periódica y de una forma similar a la forma de onda que tiene la función seno. He dejado un rastro en gris oscuro para la función seno, para que vayamos recordando cómo era el patrón de la función seno, pero el coseno, si bien es parecido, tiene un patrón distinto porque arranca en 1 y termina en 1, pero hace la misma onda que la función seno. Así que la función coseno vamos a decir lo siguiente. El dominio de la función coseno es también todos los reales, o sea, el intervalo de menos infinito a infinito, como lo fue el dominio de la función seno. La imagen de la función coseno también es el intervalo cerrado y acotado menos 1, 1. Acotado es porque admite una cota superior de más 1 que nunca la pasa, o sea, nunca toma valores a más 1 el coseno, y acotado inferiormente también porque no pasa nunca a valores menores que menos 1. Entonces finalmente queda una imagen entre menos 1 y más 1 tomando los dos extremos de dicho intervalo. Hasta ahí es exactamente igual que la función seno, tanto el dominio como la imagen. Vamos a hablar, antes de meternos a los conjuntos de positividad y de negatividad y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, vamos a volver a considerar el periodo como una parte muy importante. El periodo es 2pi, o sea, toda la vuelta. Observamos que este patrón toma un intervalo de 2pi en producirse. Cada 2pi vuelven a repetirse en secuencia los mismos valores de la función coseno. La característica de una función periódica es que la f de x es igual a la f de x más t. O sea que si a la variable independiente x le sumo un período, se vuelve a repetir el mismo valor para la función. O sea, la f de 30 grados, si x estuviera en grado, es igual a la f de 30 más 360, que sería el período, o sea, de 390. O sea, el coseno de 30 es igual al coseno de 390, o es igual al coseno de 750. En el caso de 750 son dos vueltas enteras, 360 más 360, 720 y 30 grados más. Por eso podemos decir que la función periódica tiene estas características. Bien, vamos a entrar en un tema medio complicadito, que es el tema de los ceros de la función coseno, que no es tan fácil como los ceros de la función seno. Podemos observar que los ceros para la función coseno, los puntos en donde la misma corta al eje x, como ocurre con los ceros de cualquier función, son 0, 3 medios de pi, perdón, son 0 no. 0 no es un 0 de la función coseno. Los ceros son pi sobre 2, 3 medios de pi. Aquí tenemos 5 medios de pi. Aquí tenemos menos pi sobre 2, menos 5 medios de pi, etcétera, etcétera. Hay infinitos ceros, pero para lograr una expresión que refleje a todos los ceros de una función coseno, obviamente utilizando la constante k, que habíamos visto perteneciente a los enteros, podríamos razonarlo de la siguiente manera. Podríamos razonar así. Si arranco en pi sobre 2, que sería este primer cero, y a eso le sumo un pi, obsérvese que acá hay una distancia de pi, de un pi, ¿cierto? Tenemos de pi sobre 2 a 3 medios de pi, es como decir pasar de 90 a 270. Ahí tenemos 180 grados. Entonces, ahí hay pi. Acá hay otro pi. Acá hay otro pi. O sea que le podríamos agarrar el pi sobre 2 y sumarle un número entero de pi para pasar a todos los otros senos, para pasar a todos los otros ceros que tiene la función coseno. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a pasar de pi sobre 2 y a pi sobre 2 le vamos a sumar un número entero de pi para generar todos los infinitos ceros de la función coseno. Y de esa manera podemos decir que k
nuevamente tiene que pertenecer a z. O sea, de pi sobre 2 más un pi, cuando k valga 1, cuando k valga 0, 0 pi, o sea, estoy en pi sobre 2. Cuando k valga 1, a pi sobre 2 le sumo un pi, o sea, un pi es 2 medios de pi, voy a 3 medios de pi, luego le sumo 2 pi a pi sobre 2 y voy a pi sobre 2 más 2 pi, quedaría 2 pi es 4 pi sobre 2, más un medio de pi, 5 pi sobre 2, y así sucesivamente voy a pasar a todos los ceros que tiene el coseno. Cuando k valga menos 1, a pi sobre 2 le resto un pi, o sea, a pi sobre 2 le resto 3,14 y voy a pasar a menos pi sobre 2. Y luego resto 2 pi y voy a pasar a menos 5 medio de pi y así sucesivamente. Pero aunque esta es la forma más gráfica o más práctica de razonar los ceros del coseno, habitualmente en las guías aparece cero de coseno de otra manera. Supongamos que a pi sobre 2, supongamos que saque a pi sobre 2 de factor común en esta expresión pi sobre 2 más kpi. Si saco a pi sobre 2 de factor común, acá quedaría en esta suma 1 más, y si lo razonamos bien, acá va a quedar un 2k. O sea que pi sobre 2 más kpi es exactamente igual a pi sobre 2 por 1 más 2k. Veremos si eso es cierto. Vamos a hacer la distributiva. Si yo hago pi sobre 2 por 1, ¿qué me queda? Pi sobre 2. Tengo este primer término. Si hago pi sobre 2 por 2pi, en ese caso el 2 se va con el 2 y me quedaría directamente kpi. Entonces tengo lo mismo que tengo acá. Pi sobre 2 más kpi. Entonces podríamos ver que es exactamente lo mismo, entonces, decir pi sobre 2 más k veces pi, que decir pi sobre 2 por 1 más 2k. O como suele aparecer en todas las guías de estudio, 2k más 1. Obviamente 1 más 2k o 2k más 1 es lo mismo, ¿cierto? Hagamos una mención más a este factor 2k más 1. Ustedes piensen, los alumnos, lo siguiente. K pertenece a z, o sea, todos los números enteros, desde el 0 y todos los demás. Si yo armo una nueva variable que sea igual a 2k, ustedes pueden ver que si bien k podría pertenecer a todos los enteros, significa que k puede tomar el valor menos 1, 0, 1, 2, 3, etc., ¿no? Todos los enteros. Pero si armo una variable que sea 2k, ¿qué valores toma 2k? Si k toma todo lo entero, 2k tomaría 2 por menos 1, menos 2, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, etcétera, etcétera. Entonces puedo ver que si k toma todos los enteros pares o impares, 2k toma todos los enteros pares exclusivamente, menos 2, 0, 4, 6, 8. O sea que armar una variable 2k es generar todos los números pares. K puede tomar cualquier número par o impar, pero 2k toma solo los números pares. De la misma manera, si yo armo una variable que valga 2k más 1, esto va a generar solamente números impares. O sea, cuando k valga 0, 2 por 0, 0, más 1, 1. Cuando k valga 1, 2 por 2, 2 por 1, 2, más 1, 3. Cuando k valga 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Cuando k valga 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Cuando k valga menos 1, 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1, y se generarían entonces todos los números impares. Dicho de otra manera, el factor 2k más 1 indica todos los números impares de pi sobre 2. O sea, 1 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 7 pi sobre 2, menos 1 pi sobre 2, menos 5 pi sobre 2. O sea, todos los números impares de pi sobre 2. Es otra manera que puede recurrir el alumno para analizar este fenómeno. Voy a borrar los últimos comentarios acerca de los generadores de números pares e impares, pero es bastante interesante saber analizar esto para saber interpretar también de dos maneras diferentes el concepto de el factor 2k más 1, que es tan importante y que aparece siempre en los ceros del coseno. De esa manera, ahora sí, ya estamos habilitados como para representar los intervalos diferentes que tiene de positividad y de negatividad esta función. Vamos al primer intervalo de positividad que encontramos acá. Para no partirlo en dos partes, voy a agarrar ahora el ciclo entero que arranca en menos pi sobre 2 y que terminaría en 3 medios de pi, que también es un periodo entero, aunque no estemos tomando justo entre 0 y 2pi.
Fenómeno. Este primer intervalo de positividad, vamos al conjunto de positividad, va de dónde a dónde. Desde menos pi sobre 2 de x hasta más pi sobre 2. Entonces, de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2, el coseno es positivo. Y además hacemos lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. K veces el período implicaría K veces por 2pi. O entonces tengo que sumarle 2kpi de nuevo a los dos extremos. Más 2kpi, más 2kpi, y de esa manera podrían quedar representados los infinitos intervalos de positividad que tiene esta función. A los dos extremos del intervalo de positividad, de un primer intervalo de positividad, le sumo un número entero de períodos, o sea, k, siendo k un número entero, de períodos, siendo 2pi el período de esta función. Entonces, este extremo se me corre un período hasta acá, y el otro extremo se me corre un período para acá. O este extremo se me corre dos períodos, ahora estoy afuera de la imagen, y este dos períodos, o ambos extremos se corren un período para el otro lado, o dos períodos, o tres períodos, etcétera, etcétera, y eso generaría los infinitos intervalos de positividad de la función, aclarando que k pertenece a z. De la misma manera, acá también había que aclarar en los ceros que k pertenece a z. Aunque es general que cuando se utiliza una variable k, esa variable k pertenece a z, y si quisiera tener una variable que pertenezca a los naturales, se estila bastante usar la n en matemática como perteneciente al conjunto natural, o usar la x como perteneciente al conjunto real, o usar la z como perteneciente al conjunto complejo o variable compleja. Estos son variables que normalmente se usan, pero en general también hay que aclarar entonces que la constante k es entera. Bien, para ir a los conjuntos de negatividad, vamos a pasar al conjunto de negatividad, lo vamos a sombrear acá por abajo. Bueno, este conjunto de negatividad, donde la función es negativa, obviamente ese primer conjunto de negatividad iría desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. Desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. A lo cual, como venimos haciendo siempre, le sumaríamos el más 2kpi hasta los dos extremos y aclararíamos que k pertenezca a z para dejar reflejados los infinitos intervalos de negatividad que tiene esta función. Acá hay otro intervalo de negatividad, acá hay otro, etcétera, etcétera. ¿No? Vamos al intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento. Observemos que la función, vamos a tomar ahora el intervalo clásico de 0 a 2pi, 6,28 en radianes, como está expresado acá, y entonces podemos ver que la función decrece hasta este punto y a partir de ahí crece. Recordemos que para el crecimiento y el decrecimiento siempre recorremos la función de izquierda a derecha. Entonces, acá tenemos intervalo de crecimiento, sería desde pi, que sería este extremo, hasta 2pi. Entonces, desde pi hasta 2pi, la función crece. De nuevo, más 2kpi a los dos extremos, y a la aclaración que k pertenece a z. Entonces ahí tenemos los intervalos de crecimiento. Si vamos al intervalo o los intervalos de decrecimiento, podemos ver que la función decrece de 0 a pi. Entonces, el intervalo de decrecimiento sería de 0 a pi. Y como siempre hacemos, más 2kpi más 2kpi. Y aclaramos que k pertenezca a z. Ahí están los principales intervalos y los ceros, que es lo más dificultoso que hay que saber. Los ceros generalmente con esta expresión que tenemos acá. Los ceros del coseno es pi sobre 2 por 2k más 1. Bien. De esta manera también indicamos que acá no hay asíntotas, no hay asíntotas verticales ni horizontales, que son las verticales son los polos, así que acá no hay asíntotas tampoco.